Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio del Departamento de Escuela Sabática con la Asociación General. Estamos alegres a saludarle el fin de esta semana. Tenemos una lección muy importante, el bautismo con el Espíritu Santo. Y estamos continuando con la serie de lecciones relacionadas con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su misión. Y estamos en esta lección más concentrados con la experiencia que hicieron los discípulos con nuestro Señor Jesús. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel Orce y su servidor Petkov. Hermana Raquel está regresando de Nicaragua y bueno, con ayuda de Dios puede colaborar con en los comentarios de nuestras preguntas. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría tener una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a revisar la estructura de nuestra lección. Bautismo del Espíritu Santo es un tema muy importante. Hemos tenido varias lecciones en el pasado relacionadas con la preparación del bautismo del Espíritu Santo, lluvia temprana, lluvia tardía, todo que fue relacionado con el Espíritu Santo. Pero en esta lección brevemente vamos a mencionar la experiencia de los discípulos. Como introducción tenemos un subtítulo, promesa de un bautismo especial, y vamos a ver que este bautismo del Espíritu Santo y de fuego prácticamente fue prometido, profetizado por Juan el Bautista, y esto es una experiencia sumamente importante para cada un cristiano. ¿Y por qué y cómo? Vamos a ver en esta lección. Seguimos más adelante y vamos a ver un segundo subtítulo, un regalo especial para un propósito especial. Vamos a ver qué es el propósito del Espíritu Santo y qué es el propósito de este bautismo especial. Obviamente no significa que los apóstoles no tenían ninguna medida del Espíritu Santo antes de este bautismo, porque ellos creían y fueron seguidores de Jesús. No hablaremos de los milagros que ellos también hacían, porque Jesús le dio el Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante en un otro subtítulo, unidad y armonía, y aquí en esta parte de la lección vamos a dialogar un poco de las condiciones que fueron necesarias para que los discípulos recibieran y participaran en este bautismo con el Espíritu Santo. Seguimos más adelante con el último subtítulo, cumplimiento y grandes resultados. Así que en esa lección tenemos el propósito del bautismo, tenemos las condiciones en que lo recibieron los discípulos y tenemos también los resultados de este bautismo. Es una lección sumamente importante y podemos concentrarnos como maestros y pastores en la parte de la lección que es más oportuna, más necesaria para nuestra iglesia y nuestra visita. Vamos a dialogar sobre cada pregunta y analizar las respuestas. La pregunta número 1 dice, según Juan el Bautista, ¿qué gran regalo iba a dar Jesús a sus seguidores? ¿Qué podemos contestar a esta pregunta, Raquel? Las citas que tenemos nos introducen en una importante y nueva faceta de la historia de la Iglesia. De acuerdo a los versículos relacionados con la primera pregunta, en Mateo 3 y también Lucas 3, encontramos que el Señor ya había introducido con antelación, prácticamente desde el inicio de su ministerio, la importancia no únicamente del bautismo por agua, que especialmente Juan el Bautista desarrolló en gran amplitud durante su ministerio, que lo encontramos mencionado en Mateo capítulo 3, sino, como Lucas 3, 16, sino también una extensión o un nivel superior del bautismo por agua que es introducido
como el bautismo por el Espíritu o en el Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, encontramos una primera fase, la del agua, que sabemos que corresponde al bautismo tradicional por inmersión, como un pacto, un voto de fidelidad y de compromiso ante el cielo y ante todo el mundo en cuanto a la entrega a Dios. Mientras que después tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que es el acto de la unción, y el del fuego, que corresponde a la tribulación. Y vamos a analizar específicamente la relación establecida entre el bautismo por agua y el bautismo del Espíritu Santo en esta lección específica. Muchas gracias. Es interesante que nosotros hablamos normalmente del bautismo de agua. Tenemos una preparación especial, cursos prebautismales, los principios de fe. Una persona que puede ser o quiere ser bautizada debe demostrar prácticamente que vive y cree en los principios. Bueno, es un ritual muy serio y muy especial en la vida de cada cristiano, su bautismo de agua. Pero, ¿qué significa para nosotros un bautismo con el Espíritu? Está prácticamente mencionado como un bautismo más importante que el bautismo con agua, porque el bautismo de agua se podía dar y prácticamente se demostraba por Juan del Bautista, pero él dijo que él no es todavía digno de bautizar con Espíritu y con fuego, y que viene Jesús, uno que es mayor de él, entonces él no bautizará con con el Espíritu Santo. Entonces significa que un bautismo espiritual es más importante que esto del agua. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que nosotros debemos tener este bautismo. Vamos a ver más adelante en la lección algunas señales que podemos reconocer y saber si de verdad fuimos bautizados, somos bautizados con el Espíritu Santo o todavía no. La pregunta número 2 dice: ¿qué maravillosa promesa dio Jesús a sus discípulos antes de su muerte y resurrección? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta? Como hemos estudiado en lecciones pasadas, el Señor Jesús se esforzó muchísimo para que sus discípulos estuvieran preparados para los eventos que les iban a sobrecoger, pero lamentablemente ellos no estuvieron a la altura de la sabiduría que Dios les había impartido. Y aquí encontramos de nuevo una evidencia más del proceso preparatorio que el Señor Jesús ya había iniciado con sus discípulos. Y para ello es también la unción del Espíritu Santo derramado sobre ellos como la fase inmediatamente ejecutada después de su ascensión. Y el Señor Jesús aquí lo expresa claramente. Pero además del anuncio de una capacitación especial por medio de la unción del Espíritu Santo, se menciona específicamente varios elementos claves que nos ayudan a entender no solamente a nosotros hoy, sino a los discípulos de antaño, la importancia y la trascendencia de recibir el Espíritu Santo. El primer elemento es que la concesión o la unción del Espíritu Santo es selectiva, exige precondiciones y no es un derramamiento generalizado e indiscriminado, porque el versículo nos dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por lo tanto, aquí se nos encuentran mencionados dos precondiciones para poder ser receptor del Espíritu Santo. Uno es tener conocimiento de la verdad. Otro
tener una visualización espiritual de esta misma verdad. Y se confirma el hecho de que al conocer y al morar la verdad, por lo tanto, el Espíritu Santo, para ser derramado sobre los fieles, no solamente se debe conocer la verdad a nivel teórico, sino que también debe morar con vosotros, es decir, debe estar y formar parte de nuestra propia esencia de existencia, y por lo tanto permanece. Así que con el fin de que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, debemos conocer la verdad y vivir la verdad. Y de esa manera, el que es llamado el Espíritu de verdad, o también el Consolador, es enviado, es recibido y permanece con los hijos fieles del Señor. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra fueron relacionados con este bautismo especial. Es un punto importante, es que Él dijo a sus discípulos dónde lo van a recibir. Ellos deben estar juntos en un lugar, eso es muy importante. Recordémonos que cuando Jesús estaba con sus discípulos y ellos no estaban prácticamente en el aposento alto, entonces ellos no podían encontrarse con Jesús. Es sumamente importante ser obediente y encontrarse en el lugar donde Jesús dice que debían estar. También es importante reconocer que el Espíritu Santo no podía derramarse sobre los discípulos si Jesús todavía continuaba a estar con ellos. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo de que habla Jesús y la personalidad de Jesucristo son dos personajes distintos. También podemos entender de esas palabras de Jesús que es sumamente importante, dice que yo me retiro de esta tierra porque yo quiero enviarle este Espíritu Santo. Obviamente los discípulos tenían una medida del Espíritu Santo porque ellos creían a Dios, podían reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que no se podía hacer o reconocer o ver sin tener una medida del Espíritu Santo y una iluminación espiritual. Sin embargo, aquí se habla de un Espíritu Santo especial, de una visita de Dios extraordinaria, y sabemos que también eso se llama la lluvia temprana. Vamos a ver por qué los discípulos necesitaban una medida extraordinaria, algo especial, algo maravilloso, algo adicional, durante las próximas preguntas. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Cuál fue el propósito para el cual el Señor iba a dar el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué propósito tenía esta medida especial? Porque tenemos que también estamos hablando de una otra medida especial y extraordinaria, que es la lluvia tardía, que estamos esperando en los últimos días. Pero vamos a concentrarnos en la lluvia temprana. ¿Qué fue el propósito de ese derramamiento del Espíritu Santo? Habíamos cerrado la lección pasada mencionando las distintas funciones u objetivos a cumplir en la comisión que el Señor encomendó a sus discípulos de entonces y que se transfiere hasta nosotros hoy. Ahora, con el fin de poder llegar a todos los lugares del mundo, enseñar, predicar, instruir, bautizar y hacer discípulos, era necesario una ayuda adicional con el fin de facilitar no solamente el cumplimiento de la misión, sino también el impulso, la sabiduría, la estrategia para poder llevarla a término. Obviamente era fundamental la disposición humana que, unida a la unción divina, haría posible el fiel cumplimiento de la misión evangélica. Y por otra parte, a nivel subjetivo, es decir, el individuo como tal debía tener ciertos
rasgos distintivos para ser capacitados a una misión tal. Y el primero de ellos era ser testigos de estas cosas, es decir, los discípulos y todos aquellos que en el aposento alto recibieron la unción del Espíritu Santo eran personas que conocían a Jesús personalmente, que habían sido sus discípulos durante su ministerio y que de una forma regular y constante habían sido parte de la actividad de Jesús en una forma personal. Por lo tanto, eran los más adecuados para testificar y dar a conocer el Evangelio en Cristo Jesús. Y les permitiría también dar una clara referencia desde el principio cómo el plan de salvación se llevó a cabo y se desarrolló hasta uno de sus puntos álgidos con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y obviamente el Señor esperaba que la recepción de este poder que les fue anunciado con antelación les facilitaría y haría real la comisión que iría más allá de Jerusalén y que abarcaría hasta los confines de la tierra. Muchas gracias, Rachel. Es interesante que podemos aprender de esta lección y de esos versículos. Prácticamente, ¿quién recibió esta lluvia temprana? ¿Y qué fue el propósito? El propósito es testificar del Padre, o testificar de Dios. Pero ¿quién puede recibir esta lluvia? ¿Quién puede ser parte de esta obra? Solo ellos que están dedicados, que están decididos de hacer la obra misionera. Si no estamos dedicados, si no queremos hacer la obra misionera, obviamente esta porción del Espíritu Santo no se derramaría encima de nosotros y no nos capacitaría de hacer ningún trabajo porque no lo queremos hacer. Así que es importantísimo para recibir la lluvia temprana, el deseo, la decisión de hacer obra misionera, de participar en la obra misionera. Y hacer obra misionera es un asunto muy extenso. Eso no significa solo salir a la calle, hablar a la gente o tocar puertas. Hay muchas opciones de hacer obra misionera. Una de ellos es por internet, así como lo hacemos nosotros, Facebook y otras diferentes medias en que nosotros podemos trabajar, y Dios nos puede inspirar para que nosotros testifiquemos, ayudaremos a la obra que se expande. Y un otro punto interesante que se menciona en el primer testimonio es que la voluntad de Dios fue que la obra empezaría en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén tenían la mayor oscuridad. Dice que en Jerusalén fue el mismo lugar donde el espíritu de Satanás estaba manifestado. Y no solo en las personas que no creían en Dios, pero más que todo los fariseos estaban poseídos con el espíritu de Satanás. Los líderes judíos estaban poseídos con el espíritu de Satanás. Y entonces es por eso que ellos empezaron a perseguir los cristianos, los seguidores de Cristo, usando el poder también civil de los romanos. Seguimos más adelante para ver que prácticamente para recibir el Espíritu Santo debemos empezar a predicar, debemos testificar. Dónde hacemos, cómo hacemos, no importa. Entonces lo más importante es dar luz ahí donde está la mayor oscuridad. La pregunta número 4 dice: ¿qué señales acompañaban a los fieles creyentes mientras proclamaban el mensaje de salvación? ¿Qué señales dio Dios? ¿En qué forma Él confirmó el mensaje que Él dejó a sus discípulos? Es muy común en el llamado a los profetas
y también a todos aquellos que el Señor comisionó con una tarea especial, adicionarles una evidencia suplementaria, y en muchas ocasiones más de una, que fortificara la identidad, el llamado y la vocación, así como la misión que debía realizarse. No solamente para ellos mismos, para los comisionados, sino también para aquellos que iban a escuchar y recibir la verdad. Era absolutamente imprescindible que la cualificación dotada por el uncimiento del Espíritu Santo correspondía a una entrega, a una rendición de la voluntad humana ante el poder humano. Y la combinación de ambas voluntades siempre tiene como resultado acciones extraordinarias y milagros impresionantes. La forma que se nos describe en Marcos 16 nos hace ver que el Señor iba a revelarse a través de sus discípulos y seguidores tras la unción del Espíritu Santo en acciones que demostrarían no solo su protección, su asistencia y su credibilidad a nivel de identidad ante situaciones difíciles o prácticamente insalvables, las cuales ellos podrían confrontar. Por ejemplo, hablar lenguas. Ellos eran limitados en su formación académica y obviamente la demostración de la capacidad de expresión de distintos idiomas era algo ajeno y que demostraría que se encontraban bajo la dirección y la comisión de un poder especial, en este caso el Espíritu Santo. Además de ellos serían protegidos ante peligros o asechanzas comunes en la época, como por ejemplo ser envenenados por serpientes o ser envenenados a través de alguna bebida. Se les asegura una protección y una completa alejamiento de cualquiera de estos peligros. Esa sería una segunda categoría, y la tercera correspondería a la sanación. Por una parte de enfermedades netamente físicas, pero también de enfermedades mentales o espirituales, como puede ser echar fuera demonios. Si caracterizamos estas tres categorías que se convertirían en señales, por una parte la asistencia a la necesidad humana, sea física o sea mental, el alto nivel de capacidad de comunicación por medio de la posibilidad de comunicarse con diversas culturas y lenguas, y la tercera categoría, la protección física que gozarían ante cualquier intento de eliminar sus vidas, serían credenciales que autentificarían su unción y su colaboración directa con la comisión divina. Muchas gracias, Raquel, muy interesante es esa pregunta. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Si no es un secreto. Bueno, algunos. Algunos. Sí. No, dice el número, dice el número. Bueno, unos cuantos, sí. Unos 5 idiomas, ¿verdad? Sí. Bueno, y con su servidor otros 6 idiomas. ¿Qué significa? Que, hermanos, muchas veces nosotros nos preguntamos, ay, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los dones? Pero claro, aquí tenemos dones y Dios comparte los dones. Yo no hablaba español, yo nunca estudié español, pero leyendo la palabra de Dios, intentando de servir al pueblo de Dios, Dios puede abrir nuestra mente y ayudarnos a aprender un idioma, y debemos aprender idiomas. Y es parte de los dones del Espíritu Santo.
Y no solo eso, pero también otros dones, milagros suceden también en nuestra iglesia. Todo el tiempo suceden milagros. El año pasado, en noviembre, me pasó, por ejemplo, una experiencia muy especial. Visité una hermana que estaba muriéndose en el hospital, ya declarada muerta por los médicos, y la esperaban, ya tenía su tumba preparada y todo, y bueno, oramos por ella, y bueno, la persona después de 2 semanas regresó en su casa con ayuda de Dios, y fue un testimonio increíble para todo el hospital. ¿Qué significa eso? Que milagros suceden todo el tiempo. Nosotros no enfatizamos los milagros porque nuestra fe no debe ser basada sobre los milagros y los señales, porque sabemos que el enemigo también intenta de imitar esos tipos de milagros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no debemos desanimarnos y nunca pensemos que no hay milagros, no suceden milagros, especialmente con ellos que predican el Evangelio. Siempre suceden milagros, y la conversión de una persona prácticamente es el milagro más grande que puede suceder aquí en esta tierra. Vamos a ver en la pregunta número 5. En vista de este bautismo especial, ¿qué mandato da Jesús a los discípulos después de su resurrección? ¿Qué podemos contestar en esta pregunta, Raquel? El Señor Jesús no solo fue muy específico en la comisión que confiaba a sus discípulos, sino que fue también muy detallista en el momento en cuando debía iniciarse esta misión, y dónde debía hacerse y qué condiciones específicas debían cumplirse con el fin de tener la certeza que podía iniciarse esta misión evangélica mundial. Y en la cita de Lucas 24:49 tenemos uno de los, o varios, de hecho, juntamente con Hechos 1, de estos rasgos distintivos o precualificativos para iniciar la comisión evangélica. La primera de todas es que ellos debían estar localizados en Jerusalén, es decir, iba a haber un punto de partida, y geográficamente, a nivel físico, se había establecido que juntos debían estar en la ciudad de Jerusalén para, desde esa ciudad, ser investidos del poder de lo alto y a su vez proceder con el resto de las áreas ya mencionadas. Sin embargo, además de estar en una ciudad específica, debían estar juntos, y eso significaba que al estar juntos, los que recibirían la unción del Espíritu Santo se encontraban no solamente presentes y físicamente uno al lado del otro, sino que también se encontraban unidos en la esperanza, en el propósito y el deseo de servir, porque debían estar con el fin de esperar la promesa del Padre que iba a ser reivindicada a través del Hijo y a su vez recibida por los discípulos. De esta manera, ellos mismos debían ser cualificados para llevar a cabo esta misión en un lugar concreto, con una actitud específica para tener las indicaciones del punto de partida de la misión. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que necesitaban los discípulos estar juntos y necesitaban llegar a un lugar específico. Es también que apóstol Pablo también advierte al pueblo que en los últimos días más cerca estamos de la venida de Jesús, debemos reunirnos más a menudamente. La reunión con los con hermanos delegados, conferencias espirituales, conferencias de salud, todos los lugares donde estamos reunidos prácticamente es una oportunidad de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando estamos reunidos tenemos la oportunidad de participar, tenemos la posibilidad de recibir el gozo, la alegría, el entusiasmo de la fe
Y eso es sumamente importante. También cuando estamos reunidos, en ese caso, podemos aprovechar la posibilidad de unificar nuestros criterios, de perdonar nuestros pecados, de unir nuestros pensamientos, y todo eso es sumamente importante para recibir la lluvia o para recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver la pregunta número 6. En concordancia con la palabra de Jesús, ¿dónde acordaban los discípulos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué condición también debía cumplirse para que se derrame el Espíritu Santo? ¿Qué fueron las condiciones que Jesús prácticamente estableció? Bien, ya hemos mencionado el lugar, era Jerusalén. En cuanto a la actitud, es que estuvieran juntos y unidos en el mismo pensamiento. Pero además no debía ser una espera pasiva, sino altamente activa. Se nos dice que ellos debían orar, debían rogar y debían perseverar juntos en una actitud de consagración, entrega, rendición de su ser entre unos y otros en un proceso de reconciliación y confraternización para alcanzar una misma meta y un mismo objetivo, lo cual se expresa muy bien por medio del término unanimidad, es decir, a pesar de las diferencias existentes entre ellos a causa de las personalidades distintas con las que contaban, el propósito, el fin, la motivación, la focalización principal de los esfuerzos y pensamientos debía ser cómo poder estar lo más preparado posible para cumplir la misión mundial que debían ejecutar, de predicar el Evangelio. Así que el lugar, la actitud, la condición espiritual, la relación interpersonal, la disposición a la entrega y la perseverancia en la confraternización y unidad de criterios en el cumplimiento de la misión eran requisitos absolutamente imprescindibles para ser capacitados por medio del Espíritu Santo y así cumplir la misión. Muchas gracias. Increíblemente importante fue la unidad. Los discípulos perdonaron sus pecados, confesaron sus pecados unos a otros. Sabemos que también que ellos estaban sumamente obedientes y querían elegir un otro discípulo porque sabían que faltaba un discípulo porque falleció Judas. Entonces entendemos que hay un espíritu, tenía un espíritu de pruebas, espíritu de probar su propia fe, de examinar su propia fe, de examinar su propia condición espiritual, que fue sumamente importante en ese caso para recibir el Espíritu Santo. Y a veces me pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos reunido en un lugar y decir, vamos a orar y vamos a esperar y hasta que no recibimos el Espíritu Santo no vamos a salir de aquí? Y eso fue la condición de los discípulos, y si ellos no recibían el Espíritu Santo no debían abandonar ese lugar y no podían y no debían empezar el ministerio, porque no puedes empezar un ministerio espiritual si no tienes el Espíritu. No puedes llevar o salir afuera a hacer un mandato de Dios si tú no estás seguro que Dios te ha enviado. Un día me recuerdo que un hermano estaba predicando, entonces una señora lo preguntó, ¿usted, señor, está enviado por Dios? ¿Dios le envió para predicar este mensaje? Entonces el hermano empezó de, bueno, yo no sé, seguramente, pero creo que sí, pero no. Entonces la señora se fue.
Ella dijo, si tú no estás seguro que Dios te ha enviado para predicar este mensaje, entonces ¿para qué lo estás predicando? Y ese es increíblemente importante para todos nosotros, tener la certeza, tener la fuerza del Espíritu Santo con nosotros y tener el conocimiento y tener la compañía del Espíritu Santo. Entonces es obviamente cuando podemos llegar a la pregunta número 7, que tiene que ver con los resultados. ¿Cuándo tuvo lugar el bautismo del Espíritu Santo y qué resultados milagrosos se vieron mientras los discípulos predicaban? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Esta pregunta sintetiza de algún modo los rasgos distintivos que debían identificar a aquellos preparados para recibir el derramamiento del Espíritu Santo y así ser capacitados para la misión que se le había confiado. Lo primero que nos damos cuenta es que el Señor requería una actitud predeterminada. Era absolutamente necesaria orden, sistema y focalización en la recepción de este mensaje. Ya hemos dicho, debían estar en un lugar específico, lo cual nos demuestra que no fue distribuido indistintamente, o sea, fue concedido el Espíritu Santo en un área específica. Por otra parte, los discípulos y los seguidores, que eran tanto hombres como mujeres, recibieron el Espíritu Santo ya que estaban en el mismo lugar y cumplían los mismos requisitos, lo cual significa que no hay ningún tipo de discriminación o preselección de acuerdo al género. Segundo elemento muy importante es que se exige una actitud y un preconocimiento del devenir de los hechos y de las consecuencias. Se nos dice que lo recibís porque sois mis testigos, porque habéis estado conmigo desde el principio y porque no solamente conocéis la verdad y la verdad os posee a vosotros, sino que la verdad se ha convertido en la esencia y el motor de vuestras propias vidas. Significa que son personas que viven, practican y aman la verdad con todo su ser. Además de eso, tienen un ansia y una disposición determinante a colaborar en esta misión evangélica, y la combinación de esa voluntad humana con el poder divino hace posible este cumplimiento. Pero por otra parte, no reciben el Espíritu Santo en una forma aislada, es decir, además de estar en un lugar específico y cumplir una serie de precondiciones, deben estar en armonía y deben mantener una relación fraternal con aquellos que creen, piensan y tienen una experiencia semejante. Es fundamental amar a nuestros hermanos y hermanas para demostrar que nuestro amor a Dios también es ejemplificado en una forma práctica y real. Y considerando estos prerequisitos, los cuales se cumplieron, favoreció y de hecho apeló al cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, y se hizo en una forma inesperada, aunque ellos se encontraban orando y fervorosamente también concentrando sus pensamientos en este propósito. No disponían de el indicativo de fecha cuando iba a suceder. Sin embargo, cuando se dieron todos los requisitos, hubo de repente, es decir, sin previo aviso, un estruendo como de un viento fuerte, y se llenó el lugar donde se encontraban y también a todos los que estaban dentro, y entonces es cuando fueron ungidos con el Espíritu Santo y capacitados
para no solamente cumplir la misión, sino demostrar ante el mundo que estaban llenos del poder de Dios, que se demostró no solo en el modo de la predicación, en la capacidad de exponer la palabra, sino también en los resultados que se dieron tras el primer discurso de Pedro, ya que como 3.000 personas fueron conversas a la maravillosa verdad del Evangelio. Muchas gracias, Raquel. Es interesante el resultado que podían tener los discípulos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero debemos pensar que no fue solo una predicación de Pedro que prácticamente contribuyó de ese éxito. Todas las personas que escuchaban y que fueron parte de este éxito prácticamente también sabían del sacrificio de Jesucristo. Ellos estaban en Jerusalén para adorar en el templo, ellos sabían y conocían, tenían el conocimiento del Antiguo Testamento. Así que nos encontramos con un sistema de hechos que han sucedido anticipadamente para que Pedro con su predicación podía cosechar prácticamente el éxito que él cosechó. También si nosotros queremos cosechar, debemos tener un sistema de obra misionera, debemos tener gente que distribuye literatura, debemos tener personas que dan estudios por internet como lo hacemos nosotros, debemos tener otras personas que organizan las iglesias, la iglesia debe tener un medio ambiente espiritual, fraternal, amoroso, para que las personas se sienten en su hogar. Entonces una predicación como la predicación de Pedro podía cosechar también igual con un éxito enorme como eso sucedió en el tiempo de Pentecostés. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y participa en la obra misionera. Esto es la lección que debemos aprender este sábado. Si participamos en la obra misionera, podemos recibir una medida especial del Espíritu Santo. Está prometida, está profetizada y está preparada para cada uno que necesita y quiere compartirla. Que Dios le bendiga y le guarde. Nos vemos con ayuda de Dios durante la próxima semana. Amén.